A medida que se acciona el pedal del acelerador, el cursor del potenciómetro se desplaza sobre su pista, provocando una variación de tensión que es enviada a la unidad de control. Esta señal, junto con la de revoluciones, es utilizada principalmente para poder realizar el cálculo del caudal de combustible y para la regulación del inicio de inyección. Si se produce un fallo del transmisor y no le llega señal a la unidad de control, se activa automáticamente la fase de emergencia. El motor se mantiene de forma continua a un régimen de aproximadamente 1300 revoluciones. Evidentemente, el vehículo no responderá a las solicitudes de carga. Sin embargo, y debido al régimen de revoluciones, podrá continuar circulando. De los dos muelles que incorpora el transmisor, uno se encarga de proporcionar cierta resistencia en el desplazamiento del pedal, mientras que el otro garantiza el retorno en las deceleraciones. En el interior del conjunto también se encuentra el interruptor de ralentí, cuya información es utilizada complementariamente para realizar el corte de inyección en deceleración. La siguiente información es la de masa de aire. El elemento encargado de proporcionar la señal eléctrica acerca de la masa de aire aspirada por el motor es el sensor MAF o medidor de película caliente. Independientemente del sistema de medición utilizado, la información de la masa de aire servirá para establecer dos cálculos: la cantidad de combustible que se debe inyectar y el porcentaje de gases de escape que deben circular desde el colector de escape al colector de admisión. El primero para reducir los humos en el escape y el segundo para limitar los óxidos de nitrógeno. Las informaciones de la temperatura de aire, de agua y de combustible se realizan a través de unos transmisores que incorporan resistencias del tipo NTC. El transmisor de temperatura del aire suele estar situado en el conducto que va al colector de admisión, después del turbo y el intercooler. El paso de aire por dicho conducto provoca una variación de resistencia en el transmisor. Esta señal es enviada a la unidad de control para que pueda modificar la máxima presión de sobrealimentación, evitando de esta forma la pérdida de potencia que se produce por el aumento de su temperatura. El transmisor de temperatura del líquido refrigerante se encuentra montado en el bloque de motor y su señal es utilizada para regular el avance de inyección y para modificar el caudal de combustible, principalmente en el arranque en frío y durante la fase de calentamiento. Además, esta señal es fundamental para que la unidad de control pueda determinar el tiempo de calentamiento de las bujías de incandescencia. El tercer transmisor es el de temperatura de combustible. Se encuentra situado en la bomba junto al transmisor de la corredera de regulación. Si la temperatura del combustible varía, también lo hace su densidad y, consecuentemente, la cantidad inyectada. Como lo que se persigue es conseguir una dosificación precisa, la unidad de control realizará la dosificación basándose en la información de la temperatura de combustible. Cuando vamos conduciendo y efectuamos un cambio de marchas, se suelen producir pequeñas pero molestas sacudidas o tirones. Para impedirlo, se monta en el pedal de embrague un interruptor que informa de la posición de embragado o desembragado. De esta forma, al accionar el embrague, la unidad de control reducirá durante un breve espacio de tiempo la cantidad de combustible a inyectar, mejorando la suavidad de funcionamiento durante los cambios de marcha. En el caso de que esta señal no llegara a la unidad de control, la corrección de caudal a la que hemos hecho referencia no se produciría. El accionamiento del pedal de freno es otra señal que llega a la unidad de control. En este caso, son dos los interruptores montados. Uno de ellos es específico para la gestión diésel. El otro, además de ir conectado a la unidad de control, es utilizado para la activación de las luces de freno.
El funcionamiento de ambos es diferente. Con el pedal en posición de reposo, el interruptor correspondiente a las luces de freno permanece abierto. El otro se encuentra cerrado. Al accionar el pedal, el primero cierra el circuito, mientras que el segundo se abre. Los dos interruptores informan de la posición de freno accionado. La unidad de control, por motivos de seguridad, activa la fase de corte de inyección, sirviendo como señal complementaria en el caso de fallo del transmisor del pedal acelerador. Para medir la presión en el colector de admisión, se utiliza el transmisor de presión instalado generalmente en el interior de la unidad de control. La información de la presión del colector es utilizada para regular la máxima presión de soplado del turbo. En el caso de avería de este sensor, la unidad de control mantiene activada a la electroválvula limitadora, evitando un aumento en la presión de sobrealimentación. En este caso, el motor acusará una falta de potencia. La otra medición de presión es la que realiza el transmisor o sensor de altitud que se encuentra instalado en la propia unidad de control. A medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica va disminuyendo. Con la señal de este sensor, la unidad de control irá reduciendo la máxima presión de sobrealimentación para evitar daños en el turbocompresor. La última de las informaciones es la que se realiza a través del transmisor de posición de la corredera de regulación. Este elemento se encuentra en el interior de la bomba inyectora y es accionado por el mismo eje que desplaza a la corredera de regulación. El transmisor está formado por un núcleo en forma de U, dos bobinas y dos anillos. Una bobina con su anillo fijo forma la parte de referencia. La otra bobina con su anillo móvil forman la parte de medición. Las dos bobinas son alimentadas por la unidad de control con una tensión alterna de 5 voltios y una frecuencia de 10.000 hercios. El paso de corriente por las dos bobinas genera un campo magnético en el núcleo que varía en función de la posición adoptada por el anillo móvil. Este efecto provoca a su vez una variación en la tensión del bobinado, sirviéndole a la unidad de control como información de la posición que adopta la corredera de regulación en cada momento. Debido a la importancia que tiene esta señal, si el sensor se avería, la unidad de control elimina la alimentación de combustible de la bomba, parándose instantáneamente el motor. Si existe señal, pero esta es incorrecta, observaremos una notable falta de potencia en el motor, además de continuos tirones. Anteriormente, hemos visto que la regulación electrónica del motor diésel estaba compuesta por la unidad de control, los sensores y finalmente los elementos actuadores, a los que podemos definir como los encargados de transformar las señales eléctricas en magnitudes mecánicas. El primero de ellos es el dosificador o regulador de caudal, que actúa como sustituto del regulador mecánico que se ha venido utilizando hasta ahora. El regulador lo podemos localizar en la parte superior de la bomba, justo por debajo del transmisor de posición de la corredera. Este elemento actuador se encarga de regular el caudal de combustible que deben suministrar los inyectores, a través de la señal que le envía la unidad de control. En el interior se encuentra un motor de corriente continua, cuyo inducido es a su vez el eje que desplaza a la corredera de regulación. La alimentación del motor se realiza con un positivo a través del relé, cerrando circuito a masa en la unidad de control.
el campo magnético generado vence la fuerza ejercida por el muelle y provoca el desplazamiento angular del eje, en cuyo extremo se sitúa la excéntrica que da movimiento a la corredera. El ángulo de giro se sitúa en torno a los 60 grados, sirviendo este margen de regulación para actuar desde la posición de caudal cero hasta máximo caudal. Cuando el motor necesita gran cantidad de combustible, bien porque se está produciendo un arranque en frío o por funcionar a plena carga, la unidad de control envía una señal al servomotor de forma que el eje desplace a la corredera en el mismo sentido que el émbolo distribuidor, alargando la carrera útil de inyección y, en consecuencia,